Muy bien, entonces estamos en vivo en la clase del día de hoy, clase número 7. ¿Sí? Vamos a arrancar la clase con el tema que nos había quedado pendiente de la clase pasada, que es positions. ¿Sí? Hagamos un repaso. La clase pasada habíamos estado charlando sobre, ¿quién se acuerda? Hay una frase que bien, ahí Nico lo dijo, el box model, ¿sí? Box modeling o modelo de caja, donde decíamos que todos los elementos de una página web son cajas. Bien, entonces con esas cajas nosotros tenemos que buscar la manera de posicionarlas, poner una al lado de la otra, una arriba de la otra, una más con más relleno, otra con menos relleno, más grande, más chiquito, ¿sí? Esas cajas las vamos a ir modelando a medida que vamos diseñando nuestro sitio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces esas herramientas que aprendimos con el modelo de caja ayer, no eran suficientes para todo lo que nosotros necesitábamos hacer. Bien. En lo que era la maquetación antigua, antes de que salieran herramientas como FlexiGrid, que vamos a ver la semana que viene, se usaban, por ejemplo, tablas para maquetar. Vos creabas una tabla HTML y en cada celda de la tabla ponías tu contenido y sabías que se iba a quedar ahí quietito y nadie lo iba a mover. Bien, entonces servían para dar un poco de estructura y de poner cosas en ciertos lugares. Pero ¿qué pasaba? Las tablas eran rígidas. Si vos achicás la pantalla, una tabla se desarma toda. Entonces, cuando empezaron a salir los distintos tamaños de pantalla, las tablas no servían más. ¿Qué inventó CSS? Inventó algo llamado, algo horrible, me da pesadillas, llamado los floats. ¿Sí? Que los floats, ¿qué son? Son formas de agarrar y decir, hey, caja, vos estás acá, y tu contenido mide, lo que tenés adentro llega hasta acá, entonces quiero que flotes hacia la derecha. Entonces la caja de repente se sacaba todo esto y se ponía acá. Pero ¿qué tenía de malos los floats? Que cuando el elemento se ponía acá, ¿sí? De repente todo lo que estaba en el flujo normal del sitio, todas las etiquetas que venían antes y después, se desacomodaban completo. ¿Por qué? Porque cambiaba el flujo de la página de repente. Entonces tenías que ir teniendo en cuenta cosas muy específicas. Y era re incómodo trabajar con floats hasta que llegó FlexiGrid. ¿Sí? Flex y Grid. Que lo vamos a ver la semana que viene. Pero además de esta problemática que había respecto a el posicionamiento de los elementos, había algo más, que era qué pasa cuando yo tengo una caja y quiero ponerle otra caja encima. ¿Vieron como un collage? ¿Vieron cuando superponemos elementos? Bueno, eso en realidad era muy difícil. Hoy en día con Grid hay una forma sencilla de hacerlo, pero la forma de hacerlo y que todavía sigue siendo vigente en CSS es con positions. Por ejemplo, acá, nosotros tenemos estas tarjetitas. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos la estructura de esta cajita, vamos a ver que tenemos eh, una imagen, ¿bien? Y otra caja con todos los textos, el título, el nombre, el producto, el precio y más. ¿Bien? ¿Y qué pasa con este elemento que está acá? Pasa con este nuevo. Si nosotros pensáramos cómo debería estar, en realidad, supongamos la imagen debería terminar acá, ¿no? Este debería ser el límite de la imagen. Acá tendría una caja que ocuparía todo esto y mandaría este elemento para el final. Pero la realidad es que si yo hago eso, este elemento estaría acá arriba. ¿Por qué? Porque la imagen termina acá en realidad, no termina acá. El límite de la imagen, si ustedes se fijan, el elemento está bien porque la imagen sea esto, pero la imagen es todo este cuadrado, ¿bien? Porque tiene esos bordes. Entonces, si yo realmente quiero poner un elemento por encima, el cosito de nuevo estaría, ¿no? Estaría súper separado, estaría muy arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomaría el límite de la imagen y a partir del límite de la imagen aparecería la etiqueta de nuevo. Entonces, ¿qué necesito hacer ahí? Necesito agarrar una etiqueta HTML, que es la que contiene. Deja poner el puntero. Bueno,
es el que contiene esta etiqueta HTML, ponerla encima de otra etiqueta, que en este caso es la imagen, pero no deja de ser una etiqueta. Bien, ¿cómo pongo un elemento encima de otro? Con los positions. Bien, ¿y cómo hago para indicarle en qué lugar se tiene que posicionar? Si acá arriba, acá en el medio, acá abajo. Bueno, también, gracias a los positions. Entonces, la propiedad position nos va a permitir, entre otras cosas, eso. Bueno, acá estaba el puntero. Ahí está. ¿Sí? La propiedad position nos va a permitir, entre otras cosas, eso, superponer elementos o cambiar, en realidad pues no es solo superponer, cambiar el flujo de los elementos. Como les comentaba, hasta ahora los elementos en la web tienen un flujo estático. ¿Qué quiere decir que es estático? Que las cajas en la web se van poniendo o una arriba de la otra o una al lado de la otra, dependiendo si son en línea o en bloque. ¿Sí? Pero el flujo es estático. Voy una por una y se van acomodando. Yo lo que puedo hacer es cambiar ese flujo, ¿sí?, a partir de los positions, pero para un elemento en particular, no para todo el sitio. Entonces, para eso vamos a utilizar la propiedad CSS llamada position, que toma 5 valores distintos. El valor por defecto, si yo no le pongo un elemento position cualquier cosa, el valor por defecto que toma es static, que es el comportamiento normal. Esto es comportamiento estático. Tengo una caja, otra caja, todas se van ordenando una arriba de la otra. Bien, es el valor por defecto. Ahora, dentro de los position tengo otros valores, como por ejemplo relativo. ¿Qué significa relativo? Significa que si yo tengo un elemento padre y adentro tengo un elemento hijo, y este elemento es relativo, va a poder moverse de forma relativa adentro de todo su elemento padre. ¿Sí? Es decir, va a poder nadar dentro de la pecera que son los límites de la caja del elemento padre. Bien, y la pregunta acá es, che, pero ¿no podía hacer eso igualmente con ¿cómo se llama? ¿No podía hacer eso igualmente con un elemento tradicional? O sea, moverlo dentro del padre, sí, pero tenía que usar márgenes y demás. Era un poco incómodo estar calculando los márgenes. Ahora lo hago a partir de qué? Lo hago a partir de los límites del elemento padre. Bien. Otra cosa respecto al posicionamiento relativo es que me puedo mover en función de donde yo me encontraba. Si veamos este ejemplo de acá. Está medio chiquito, pero capaz se llega a distinguir. ¿Ven que tengo 3 cajas? Bueno, el movimiento relativo, puedo decirle a esta caja que se mueva de forma relativa al lugar donde estaba. Es decir, si vos tengo 3 cajas acá. ¿Bien? Le puedo decir gracias al position relative a esta caja o a cualquiera de todas que se mueva, no sé, 50 píxeles para abajo y 50 píxeles para la izquierda y entonces la caja aparezca hacia la derecha, perdón, la caja aparezca acá. Bien, sin modificar el lugar donde ocupaba. Este lugar va a quedar igual, nada se le va a poner encima, va a seguir ocupando el espacio, pero movimos la caja desde donde estaba hacia otro lugar. Por eso es relativo el position porque es relativo a algo. ¿Relativo a qué? Relativo al lugar donde yo estaba o relativo a los límites de mi caja padre. ¿Bien? Ahora vamos a ver ejemplos, no se preocupen. ¿Qué otro position tenemos? El position absolute. En este caso, y acá seguimos con relativo y absoluto, les dije que lo vamos a usar casi en todas las cosas aparece relativo absoluto. ¿Sí? El posicionamiento absoluto es agarro un elemento y lo saco del flujo de la página. Es decir, a partir de ahora este elemento es libre de moverse por todo el body. ¿Sí? No tiene nada que ver con los límites del padre. Absoluto es que es referente al body. Bien. Salvo que yo lo limite y le diga, hey, no. Vos sos absoluto, pero como tu papá es relativo, ahora tu absolutismo se limita a la caja de tu elemento padre. Ahora también vamos a dar un ejemplo, pero para que vayan procesando de a poquito, hasta que veamos el ejemplo y digan, ¿sí? El momento eureka siempre llega. ¿Qué tenemos además? Tenemos el position fixed. ¿Se acuerdan que habíamos visto un ejemplo de banner donde yo, cuando vimos multimedia, que les dije, donde vimos backgrounds, ¿sí? Que teníamos una imagen y yo hacía scroll y la imagen quedaba pegada atrás? ¿Sí? Bueno, eso mismo lo podemos hacer con las cajas. Podemos hacer que los elementos queden fijos. ¿Qué es un elemento fijo? Bueno, ¿vieron que a veces uno hace scroll y la barra de navegación del sitio te acompaña? ¿Baja con vos?
¿Por qué? Porque esa barra de navegación está fija en el lugar que está ocupando. Entonces, como está fija, vos haces scroll, pero la barra siempre va a quedar fija en esa posición de la pantalla. Entonces te va a ir acompañando. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con... a veces queremos que el footer quede pegado abajo y no se suba. Puede pasar, a veces sucede mucho que el footer eh, se sube y no lo vemos pegadito al final. Entonces mucha gente que hace, le pone un position fixed abajo de todo para que quede ahí pegadito. Y por otro lado tenemos el position sticky. ¿Qué significa el position sticky? Es parecido al comportamiento de fixed. ¿Sí? Nosotros tenemos una barra. Bueno, la voy a poner a esta altura. Bien, solo que el sticky va a permitirme hacer scroll hasta que llegue al elemento. Cuando llegue al elemento se va a pegar conmigo, como acá, miren. Fíjense, yo estoy haciendo scroll y el elemento empieza a bajar recién a partir de cierto tamaño. Pero no es que se va a mantener siempre fijo, ¿no? Entonces vamos con los ejemplos. Les voy a mostrar el sticky que puede ser el más complejo de entender. Tengo esta página, ¿no? Miren qué pasa cuando yo empiezo a hacer scroll. Hasta ahora ningún elemento me está acompañando, todo está fijo en la pantalla. Pero va a llegar un momento en el que yo empiezo a scrollear. Fíjense qué pasa. ¿Ve? Estos tres elementos que están acá, llegado el momento en el que yo tenga una distancia de, creo que son 30 píxeles de distancia, desde acá arriba hasta donde empieza la caja esta, va a empezar a quedar con posición sticky. Bien, ¿qué quiere decir sticky? Que va a empezar a bajar conmigo. Empieza a bajar conmigo. Este también tiene position sticky, entonces cuando llega a cierto tamaño empieza a bajar también. Este también. Y cuando se termina el tamaño de la caja padre, que el tamaño de la caja padre es este, ¿sí? Empieza desde arriba, empieza acá, y termina acá abajo. Bien, cuando termina el tamaño de la caja padre, es decir, este se choca con el borde de abajo, deja de hacer sticky y ya sigue con el flujo de la página. ¿Se entiende? Entonces es como para lograr este efecto de me quedo pegado un tramo y después sigo. Que está bueno porque le da como una animación, ¿no? Algo así de este estilo. Después, la imagen esta que está acá atrás, este header que está acá atrás. La imagen, ¿baja conmigo? Marquitos, no hay ningún problema, anda tranquilo, espero que todo se solucione. ¿Sí? Mucha suerte. Bien, no se mueve conmigo. Entonces yo estoy bajando y la imagen se está quedando fija por detrás. Bien, eso es position fixed. ¿Sí? Este es sticky y este es fixed. Lo mismo pasa con esta imagen. Miren, yo estoy bajando, la imagen está fija, sin embargo sigo teniendo scroll. Bien, pero la imagen queda fija. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fixed y sticky? La diferencia con sticky es que no empieza a quedarse fijo hasta que llego al elemento. Bien. Fixed no, fixed va a estar siempre fijo. Yo empiezo a scrollear y está fijo siempre. ¿Sí? Ahora que conocemos esas dos, que son las más como difíciles de entender, vamos a ver específicamente position relative y position absolute. ¿Bien? Para eso, se me ocurrió quizás copiar esta tarjetita de Pikachu, ¿no? Que tenemos acá, a ver, hacerla con HTML, CSS y tratar de, ¿qué cosa? Poner este Pikachu ahí. ¿Bien? Colocar este Pikachu ahí. Entonces, profe, con el botón de chat está con propiedad fixed, ¿no? Bien, el botón de chat de WhatsApp, vieron que muchas páginas tienen, bueno, este por ejemplo acá, eh, puede estar con fixed o puede estar con absolute también. ¿Por qué? Porque acordate que absolute lo saca del flujo de la página, ¿bien? Y como ahora el body es su pecera, yo le puedo decir que tenga posición absoluta y que se posicione a 20 píxeles de este lado y 10 píxeles de este lado. Entonces siempre va a quedar pegadito ahí. ¿Sí? Entonces se puede lograr con ambos. Bien, la idea es replicar esto para ver cómo podríamos hacerlo con estas propiedades. Entonces para eso voy a agarrar, por una pregunta, ¿cómo ubico una site del lado izquierdo manteniendo el 100% del alto? ¿Se puede hacer con position? Bien, me imagino que la pregunta viene en función de esto de acá. ¿Sí?
Ahora, yo lo que les recomiendo es no se peleen todavía con esto. ¿Por qué? Porque está bien, vos vas a tener dos cajas acá. Esta y esta, ¿sí? Que ahora la tenés una arriba de la otra, queda horrible y decís, uy, ¿cuándo voy a poder arreglar esto? Seguramente probaron con Display Inline Block para poner una cosa al lado de la otra, ¿sí? Pero cuando veamos Flex, van a ver que con una sola propiedad de Flex, a la caja padre de estas dos, le vas a decir que ponga esta al lado de esta y listo, se terminó. No hay más historia. Bien. Después, con un position sticky, que es lo que les acabo de mostrar, vamos a hacer que este elemento, cuando vos empieces a hacer scroll, ¿sí?, sobre la página, empiece a bajar con vos y te acompañe mientras seguís viendo el resto de los productos. Es un poco eso, ¿no? Pero mientras tanto, con un flex lo resolves, que lo vamos a ver la clase que viene. Martín, sí. Atendiendo a lo que decías del Star Wars, el de arriba, Sí, ese vendría a ser el botoncito rojo con posición relative, bien. ¿verdad? Se podría hacer composición relative o composition absolute. Vamos a ver ambas. Bien, Ajá, pero lo voy a mostrar no con esto, sino que lo voy a mostrar con esta tarjetita, para no ser tan bien. obvios, ¿no? Ujú. Entonces, venimos acá, tenemos este proyecto que era el que habíamos empezado la clase pasada. Teníamos el enlace y el CSS6 Awesome. Chicos, yo uso etiqueta style en el HTML para que ustedes puedan ver el HTML y el CSS en el mismo archivo. Pero lo ideal, la buena práctica es siempre tener un archivo separado. ¿Sí? Lo aclaro por las dudas, porque a veces viste que se toma esto de que, bueno, si el profe lo hace es porque está bien. No, no siempre. Bien. Bueno, entonces acá, esto el header no lo necesitamos por ahora. Voy a crear un div. Y este div, vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos tener una imagen. Y le vamos a dar estructura con etiqueta picture. Ahora vamos a entender por qué. Después tenemos los tipos. Bueno, todo el tipo eléctrico, debilidad tierra, todo eso. Vamos a ponerle otro div con párrafo por 5. Acá vamos a ponerle tipo. No, no es tipo tierra, es tipo eléctrico. Tierra, bueno, altura, todo eso. Y dentro del picture vendría la etiqueta Imagen. esa. Creo. No, en realidad esto es la foto. Yo lo que tengo que buscar es a Pikachu en transparente. ¿Sí? Peso 6 kilos. Más potente, bueno, bien. Ah, lo que me decías era esto. Eso, acá. Bien, Exacto. ahora vamos a ver distintas formas. Primero vemos la card y después vemos cómo podemos hacer para que eso se posicione en algún lado. Entonces ahora lo que vamos a buscar es una imagen de Pikachu. Y acá un secretito, si ustedes buscan imágenes, en vez de ponerle acá extensión PNG, ¿sí?, que normalmente les va a aparecer con el fondo cuadriculado, pero no son transparentes, van a herramientas, color, transparente, y ya tienen todas fotos transparentes. ¿Sí? Si yo toco cualquiera de estas, van a ver que es fondo transparente. Bien. Vamos a buscar alguna parecida a, bueno, vamos a usar esta. Imagen, o la voy a guardar, guardar imagen. Y lo vamos a escritorio, proyecto CSS. Exactamente. Acá ya tenemos nuestra imagen, ¿sí? Bien. Voy a poner una carpeta para las imágenes. Sí, esto es, no hace al ejemplo, pero es una cuestión de buenas prácticas. Una carpetita con las imágenes. Entonces acá vamos a vincular la imagen.
IMG Pikachu WebP. En el alt, por una cuestión de accesibilidad, vamos a poner imagen de Pikachu. Después del body, para contener picture y el div, podría irse de otro div. Sí, acá en realidad podríamos poner un section. Lo que pasa, no estoy usando etiquetas semánticas porque es un ejemplo, no tiene semántica esta web. ¿Sí? Entonces lo que uso son divs para dividir el contenido, nada más. Bien, entonces si venimos acá y abro esto, nos vamos a encontrar con la información. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro Pikachu y toda la información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle forma de tarjeta. Bien, para eso voy a poner una clase. La clase se va a llamar card. ¿Sí? Y acá vamos a definir que card va a tener ciertos estilos. Una cosa que voy a hacer es normalizar mis estilos. Si vieron el video de normalización de YouTube van a entender lo que está pasando. Vamos a poner margin 0, padding 0 y box sizing border box. ¿Sí? Entonces, haciendo eso ya tengo todo pegadito ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar esta tarjeta y la voy a dejar de cierto tamaño. Voy a ponerle que tenga un width de 500 píxeles. Bien, y el alto, no lo voy a modificar el alto porque el alto va a estar dado por qué cosa, por su contenido. Normalmente al principio agarramos la manía de ponerle un alto y un ancho a todo. ¿Sí? Dejemos que las cosas fluyan libremente. Si esta tarjeta tiene un alto que está dado por su contenido, no lo forcemos a que tenga un alto mayor o menor. Bien, salvo que, ¿qué puede pasar acá para que la etiqueta se achique sin que yo le ponga un alto menor? Que achique la foto. ¿Sí? Achicando la foto, la tarjeta tiene menos tamaño. ¿Pero por qué? Porque quiero que la foto sea más chica, no porque quiero achicar la tarjeta. Bien, entonces, el width de 500 píxeles, vamos a poner un background color, en este caso va a ser orange. Bien, vamos a poner un color de letra blanco. Y por ahora nos va quedando así. Fíjense que incluso el width de 500 píxeles me parece que es innecesario. Lo que pasa es que si yo no le pongo el width de 500 píxeles, ¿qué va a pasar? Me va a tomar todo el ancho de la pantalla. ¿Sí? Y yo no quiero eso. Entonces, lo que le vamos a poner es un width. Ahora lo ajustamos de última si hace falta ajustarlo. ¿Sí? Pero le voy a poner un width de 500 y le voy a poner un margen 0 arriba y abajo y automático a los costados. ¿Qué quiere decir automático? Bueno, si la etiqueta es en bloque y yo le pongo margen automático, lo que va a pasar es que va a repartirse entre los dos lados el espacio que le sobra. Como yo le puse un ancho de 500 píxeles, no ocupa el 100% del ancho. ¿No? Entonces, el margen automático dice, bueno, pone 0 arriba, 0 abajo y a los costados calcularlo automáticamente. ¿No será posible usar em y rem para ir acostumbrando? Sí, es posible. Lo que pasa que no uso rems ni ems para los widths. Lo uso para los tamaños de fuentes y para los espaciados. ¿Sí? Cuando veamos márgenes y fuentes, sí voy a usar ems y rems. Bien, entonces, ya tenemos nuestra tarjetita. Acá lo que estoy viendo es que mi tarjetita en realidad está muy grande. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle un width de 350 píxeles. ¿Y qué pasa? Tengo un overflow de mi imagen, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Le voy a decir a la etiqueta IMG, esto es una buena práctica, ponerle las etiquetas IMG como normalización, que tengan un width del 100%. ¿Para qué? Para que nunca se escapen del ancho de su padre. ¿Sí? Fíjense, ahí la imagen quedó. Bien, y la pregunta es, ¿y entonces para qué necesito el picture? Y miren qué copado esto, ¿no? Vamos a ponerle acá una clase que sea card-image, ¿sí? Miren cómo voy nombrando las clases de los elementos para que le haga sentido a qué elemento corresponde, ¿no? Esto es card porque todo esto es una tarjeta y esto es card image porque es la imagen, ¿sí? Entonces, a la clase card image le voy a poner un padding de, en este caso va a ser 1.5 rems. ¿Sí? Que 1.5 rems son 16 por 1.5 es más o menos 24. Bien, entonces recargo. Bueno, acá se me fue.
Entonces ahí me quedó el Pikachu contenido, no está tocando los bordes. ¿Entiendes? ¿Por qué le puse el display block? Bueno, posiblemente porque esta etiqueta picture tenía un distinto display, creo que era inline. Si no me tomaba los tamaños. Entonces al ponerle display block, automáticamente toma los paddings. ¿Sí? Entonces ahí el Pikachu me queda contenido, ya me queda centrado, no lo tengo que centrar yo. Solamente con ponerle un padding a todos los lados hice que se centrara y que tuviera más espacio. Bien. Y acá tengo toda esta información. Toda esta información, lo que puedo hacer también es darle un padding. Acá le vamos a poner otra clase que sea card data, ¿sí? Información de la tarjeta. Entonces acá creamos, también vamos a ponerle un padding de 1. ¿Qué logro con esto? Con esto logro que tanto la imagen como el texto tengan el mismo relleno, ¿no? Y que este espaciado sea transversal a lo largo de todo el elemento. Otra cosa que podría hacer para que esto no se lo aplique ni a este elemento ni a este elemento, podría ser ponérselo al padre. ¿Sí? Siempre hay todos los caminos conducen a Roma. Si yo lo hago así, ahora el padding, en vez de tenerlo este elemento y este elemento por separado, lo van a tener gracias a que se lo di a todo este elemento. ¿Sí? Fíjense. Padding lo tiene. La única diferencia es que no tienen esta distancia entre estos dos, que me servía. Por eso, vamos, ¿cómo estaba? ¿Vamos bien hasta acá? No empezamos nada de positions, pero es un poco también para que vayan viendo cómo razonar los estilos y demás. Cargamos, tenemos esto acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar esta tarjetita, la voy a bajar un poquito, ¿no? Para que este elemento no esté tan pegado arriba. Por eso a card le voy a poner un margin top. O le vamos a poner también arriba y abajo. Total, abajo no importa porque no lo va a tocar. De 100 píxeles. No, porque es un margen. Le vamos a poner. Corremos. Estoy haciendo un poco al azar, pero para que tenga distancia. Vamos a poner un poquito más. Ahí estamos, ¿sí? Listo. Tenemos nuestra tarjetita. Eh, Al body, para normalizarlo, vamos a poner un font family Arial. Cosa de que tenga un poquito más de onda. Y a todos los elementos que están acá adentro, vamos a poder darles una distancia interna para que no se peguen. Entonces vamos a seleccionar la card. De la card quiero ir a los elementos llamados card data. Card data. Y de card data quiero agarrar los P. Fíjense cómo llegué solamente a estos párrafos haciendo esta selección. ¿Sí? De clase, clase, etiqueta. Entonces a estos párrafos les quiero dar un margen entre uno y otro, una distancia, arriba y abajo de un rem. 16 píxeles no es mucho, vamos a ponerle punto .8. Punto .8 rem. ¿Sí? Y 0 a los costados. No hace falta los costados. Entonces recargamos, fíjense, bien, cómo se separan todos, está quedando 10 puntos. Bueno, ¿qué más me falta para que esta tarjeta se parezca más a la que tenemos acá? Por ejemplo, los bordes redondeados. ¿Sí? Para eso, bastante sencillo. Vamos a poner a la etiqueta card, ¿sí? A toda la tarjeta, una propiedad border radius, que sería el radio del borde. Y acá podemos ponerle los valores en píxeles, o en rems o en ems, sí, pero no tiene tanta diferencia en este caso porque no es una medida responsiva. No es algo que nosotros necesitemos que esté relativo a otra cosa. ¿Sí? Voy a poner 10 píxeles, a ver cómo queda. ¿Sí? Qué bonita. Y de hecho me está quedando media chica. Ahí, y le voy a dar un poco más de padding a estos elementos. Le voy a poner 2. Ahí va quedando. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta del millón ahora? Es el tema de la tarjetita acá arriba. ¿Sí? Entonces, tengo distintas formas. Podría crear un párrafo. Acá queda Pikachu. Cargo. Y acá voy a tener el Pikachu. Lo que pasa, ahí está. ¿Sí? Ahí arriba.
Entonces a este Pikachu le tengo que dar estilos. Vamos a ponerle clase. Y acá va a ser tag, porque es una etiqueta. Es la etiqueta con el nombre. Entonces, tag. Y le vamos a poner background color, el mismo color que este. Vamos a poner un padding para que tenga un rellenito de un rem. Vamos a ponerle más, 1.5. Color, white. Cargamos y ahí tenemos nuestra tarjetita a la cual le quiero dar un width de, si esto mide 380, la mitad es 190. Vamos a darle un width de 120. ¿Sí? Bien, ahí lo tenemos. Quizás le podría agrandar un poco la fuente, font size 2 ems. Bien, ahora el reto es poner esto acá. De hecho, me estoy dando cuenta que esta imagen me va a quedar medio a la altura de eso. Entonces vamos a resolverlo de esta manera. Voy a ponerle el padding, toda la card. Voy a poner más padding, 2.5, todos los lados. Y entre card data y card image voy a poner un margin bottom para que se distancien un rem nada más. Estén tan pegaditos. Ahora, tengo más espacio ahí, pero necesito más espacio todavía. Va quedando. Y ahora la idea es poner el Pikachu acá. Esto es padding 1.2 y vamos a poner un bordecito para que se destaque de lo demás. El solid y le vamos a poner un color grisecito. Bien, ahí lo tenemos, ¿sí? 2 píxeles. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para poner esto acá? Podemos usar position absolute. ¿Sí? Vamos a poner position absolute. Cargo, fíjense que como es absoluto, se posiciona fuera del flujo de la página, y como está fuera del flujo de la página y este elemento, que es el primero, tiene un margen de esta distancia, se posiciona a esta altura. ¿Sí? Pero si yo quisiera poner esto acá arriba, bueno, podría top 0. ¿Sí? Y vamos a ponerle, miren, right 0. Top, right, left y bottom son las propiedades de todos los lados. Entonces, como tiene posición absoluta, se puede mover. El body es su pecera. Fíjense, top 0 arriba de todo, right 0 al costado de todo. Si yo quiero poner este elemento acá, ¿qué tengo que calcular? Bueno, la distancia que tengo hasta acá y la distancia que tengo de acá hasta acá o de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, acá, si yo tengo este elemento, tiene un margen de 10 rem, que lo tenemos calculado acá, si lo queremos saber. Vamos a la tarjeta y vemos que el margen es de 160. ¿Sí? Le digo que tenga este elemento desde arriba, quiero que tenga 180. ¿Sí? Fíjense cómo se puso acá. Vamos a darle menos, vamos a darle 140 para que nos quede en el medio. Bueno, cargó. Seleccionar acá. Ah, es píxeles, perdón. Ahí está. ¿Sí? Siempre la unidad de medida. Probamos ahí, 120, miren. Y ahora podemos probar acá abajo también. 0, le ponemos 100 píxeles, no nos sirve. Seguimos probando. Hasta que nos quede a la mitad. Bien. 590. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con esto y le ponemos 590 píxeles, 40 píxeles. ¿Sí? Recargamos y ahí tenemos el Pikachu. ¿Esto es práctico? No hay problema, Joey. ¿Esto es práctico estar haciendo los cálculos así? Para nada, ¿no? Es más, de hecho, fíjense que si yo muevo esto, de repente mi Pikachu se va. No queda bien. ¿Sí? Right no acepta porcentaje, sí, también acepta porcentaje. Si yo le pongo 50%, ¿sí? Me va a quedar al 50% de la página.
Eso me va a ayudar a que no se mueva tanto. Pero igualmente, sigue siendo incómodo. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver esto? Puedo meter esta etiqueta dentro de las demás. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar acá? Bueno, le voy a cancelar todas estas propiedades position. ¿Qué va a pasar? Va a ocupar un espacio más como ocupa el resto. Yo no quiero eso. Y si le pongo position relative, ¿me va a servir? Sí, me va a servir. ¿Por qué? Porque si yo recargo, ahora este elemento, como tiene position relative, lo voy a poder mover. Vamos a ponerle top 0. Left, right. Bueno, acá está queriendo. Claro, no lo deja moverse porque tiene un margen, ¿no? Entonces, en teoría debería poder moverse dentro de su... Ah, no, perdón, porque es su posición. Yo le pongo acá 0 y 0 es su posición. A ver, ¿qué es 0 y 0? 0 es vos en la secuencia estática de este elemento ocupás este lugar. Bueno, 0 y 0 es, te quedás ahí, porque ese es tu lugar. Ahora, si yo te doy valores, quiero que te muevas desde tu lugar. Por ejemplo, ahí le puse 10 píxeles. ¿10 píxeles para dónde? Para abajo. ¿Sí? Si acá le cambio la propiedad de esta por 200, te va a mover 200 píxeles para allá. ¿Sí? Si le pongo desde la derecha, ¿no? Porque es desde la derecha. Si le pongo left, es desde la izquierda. ¿Sí? Es desde donde estaba, 200 píxeles para la izquierda. Entonces, eso es lo que hace el relativismo. Es desde donde yo estoy, me voy a mover las distancias que yo le indique. Pero desde donde yo me encuentro, no desde el body. Antes el cálculo era desde estos límites. Ahora los cálculos son desde estos límites. ¿Sí? ¿Me sirve esto? No, tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo esta parte acá que sigue existiendo. Es parte del flujo de la página. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar darle nuevamente posición absoluta. ¿Sí? Pero, ¿va a cambiar en algo si le doy posición absoluta? No, vuelve a pasar. Nos vuelve a pasar que empieza a tomar los valores referentes ahora a partir de su caja padre. ¿Sí? Si yo le pongo top 0, y se va a ir al body, al top 0 de acá, y si le pongo left 0, se va a ir de vuelta para acá. Entonces, ¿nos resolvió el problema meter esta etiqueta dentro del div? No. ¿Y cómo hago para que sí me resuelva el problema? Le digo al padre que tenga un position relative. ¿Qué significa esto? Hey, vos sos absoluto, pero como tu papá va a tener un posición relative, vas a ser absoluto dentro de tu padre. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense que yo le pongo top 0, left 0, ¿sí? Ya no es más del body. Ahora no está más absoluto a esto. Ahora está absoluto a qué? A esta tarjeta. Y esto es mucho más controlable. ¿Por qué? Porque primero no me ocupa el espacio de la tarjeta, desapareció. De esta parte, desapareció. ¿Sí? Y ahora yo puedo manipular esto para decirle que menos 20 píxeles, ¿sí? Ponle menos, a ver, 32, ¿sí? Y acá le podemos poner creo que 50%. No es mucho. ¿Bien? Entonces ahora, este elemento siempre está pegadito, ya no se mueve con el flujo de la página. Siempre va a estar pegadito, va a ser relativo a la tarjeta padre. ¿Sí? Perdón, es absoluto la etiqueta padre, pero la etiqueta padre dice, bueno, antes vos nadabas en toda la pecera del body siendo absoluto. Ahora tus límites van a ser mi contenedor. O sea, tus límites voy a ser yo. ¿Sí? Y te vas a posicionar acá. Entonces yo me llevo esto y lo copio acá. ¿Sí? Yo todo lo que hago acá lo hago para hacer pruebas. Una vez que sé que funciona, me lo llevo al código. Bien, y ahí tenemos nuestro Pikachu. Se puede mejorar, obvio, se puede mejorar un montón. Se puede poner realmente en el centro, podemos hacer los cálculos, ¿no? Para que quede bien y demás. Pero de esta manera es como posicionamos un elemento encima del otro. ¿Sí?
queda pegadito ahí. O sea, cualquier cosa que ahora yo empiece a poner dentro de la página no me va a modificar en absoluto esto. ¿Siguen? Bien, excelente. Bueno, eso es Positions. Positions es agarro y utilizo el flujo de la página para posicionar los elementos o relativos desde donde yo estoy, o absolutos desde el body, ¿sí? o absolutos desde un relativo, como hicimos recién, que es combinar las dos cosas, o sticky o fixed. ¿No existe alguna align? No, los align van a existir cuando veamos flex y grid. ¿Sí? Con flex y con grid yo lo que puedo hacer es crear una grilla que tenga 3 columnas, ¿sí? 3 columnas y 2 filas, 2 filas, sí. Vamos a tener 3 columnas y 2 filas y decirle al elemento padre que se posicione en la fila 2 y ocupe las 3 columnas y al elemento hijo que se posicione entre la fila 2 y la fila 1 y se ponga ahí. ¿Sí? Se superponga. O sea, eso se puede hacer con grid, pero grid es nuevo, no existía cuando se inventaron los positions. Bien, entonces ahora sí hay nuevas formas de hacer esto. Pero sin embargo, esta sigue siendo la más práctica. Sí, Martín. Y con el tema de flex, también tendría que sumar en la posición. Con flex yo no puedo superponer. Entonces sí, si yo utilizo flex, o sea, si yo utilizo un flex para decir, bueno, tengo dos elementos, ¿no? Tengo un elemento acá y otro elemento acá. Esto es un Ujú, elemento, esto es otro. Supongamos que este elemento de acá tiene, no sé, una cierta pirueta, ¿no? Vieron que a veces los elementos como que tienen ondas y se superponen. ¿Cómo hago para que este elemento de acá se ponga debajo de este, ¿sí? Y no apenas termina? Y tengo que usar ujú. positions. Tengo que a este elemento ponerle un position. ¿Para qué? Para que se encuentre por debajo de forma relativa a toda la caja. Bien. Para eso también tengo que aprender a manejar las capas. Y eso se hace gracias a la propiedad Z-index. ¿Sí? ¿Qué significa Z-index? Z-index significa que cuando yo tengo este tipo de situaciones, puedo elegir qué elemento va a estar encima de otro. Si yo ahora, por ejemplo, a la etiqueta tag le pongo tag es esta de acá. Le pongo Z-index -1, lo mando para atrás. En Ujú. las capas del sitio le estoy diciendo que vaya a la última de todas. ¿Sí? Y si, por ejemplo, a card, bueno, con card no sé si va a terminar funcionando porque es la etiqueta padre, pero si le pongo un Z-index de 1, ¿ves? Ahí no le afecta. ¿Por qué no le afecta? Porque este elemento está dentro de card, entonces como que se lo lleva. Pero es... Ah, no, perdón, es acá, Z-index. ¿No? ¿Lo ven? No le termina afectando tampoco. ¿Por qué? Porque este elemento es esta capa y yo digo, che, esta capa está por encima de cualquier otra, pero dentro de esta capa tengo esta, o sea que no afecta. La única forma de hacer que esto se ponga por detrás es afectar únicamente a esto y decirle, bueno, Z-index 0, ¿no? -1. -1. Y ahora no le gusta. Padre le puse Z-index, ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es esa, con Z-index manejan las capas. Bueno, bien, vamos con la temática de hoy, ¿sí? Que son las animaciones. Cualquier duda, ¿tienen dudas con esto? ¿Quedó? Más o menos, hay que practicarlo, ¿eh? Y tampoco es que los van a usar tanto en toda su vida. Pero con lo que vimos recién, si tienen que poner esta tarjetita acá, a ver, position relative a la etiqueta padre, position absolute a la etiqueta, y le ponen right 0, top 0, y listo, se posiciona ahí. No hay más historia. Si ni siquiera tienen que andar calculando, con 0 y 0 ya queda en ese borde, en esa esquina. Posicionada, ¿qué cosa? Arriba de esta imagen. ¿Bien? Entonces, si cuando lleguen a esa parte no se acuerdan cómo hacerlo, vuelven a la clase y lo repasan. Bien. Bueno, vamos entonces con la temática de la clase de hoy, ¿sí? Que son tenemos pseudoselectores, pseudoclases, animaciones, transiciones y transformaciones. Todo eso en media hora. Así que nos agarramos fuerte. Bien, ya la clase que viene vemos flex, así que estamos como queremos. Eh, Pseudoclases. Una pseudoclase es una palabra clave que se le agrega a un selector
para informarle un estado especial del elemento. ¿Sí? Por ejemplo, la pseudoclase hover. ¿Sí? Acá vemos cómo se usa una pseudoclase. Yo tengo el selector, dos puntos, la pseudoclase. Y la pseudoclase me sirve para identificar un estado especial del elemento. ¿Qué significa hover? Hover es cuando yo paso por encima de un elemento. ¿Sí? Por ejemplo, como los botones, ¿vieron que cuando pasan por encima de un botón? Bueno, acá no sé si es el caso. ¿Ven? Que se pone más gris. No sé si se llega a notar, pero se pone más gris. Bueno, eso es porque tiene un hover cuando yo paso por encima, ¿no? Entonces, eh, las pseudoclases son varias que existen, ¿sí? La más común es hover, pero indican eso, indican una posición o un estado especial del elemento. Vamos a acá, a la etiqueta de Pikachu, ¿no? Recargo esto para sacarlo del Z-index. Y yo al tag le digo que .tag .hover, te puedo decir que cuando eh, pase por encima, ¿sí? Hover es cuando pasen por encima, cambies tu background color a, por ejemplo, crimson. Entonces si ahora vuelvo al proyecto, recargo, ¿ven? Paso por encima y se pone en color rojo. Ahora, esto normalmente se suele hacer con enlaces, con botones, bien, para identificar para indicarle al usuario que está encima del elemento, que ese es el elemento que vas a cliquear, que ese es el elemento que estás seleccionando, bien, es para tener un feedback visual. Con las pantallas tipo touch de los celulares, hover no funciona. Claro, ¿por qué en touch no funciona hover? Porque es como hacer clic. ¿Sí? Si ustedes hacen una web y le ponen hover a los enlaces, cuando se vea esa web eh, por un celular, no se va a ver el efecto hover, porque no tiene forma de pasar por encima con el dedo, no te lo reconoce. ¿Sí? Es como cuando vos tocas el elemento. Bien, entonces el hover en los celulares o en las pantallas touch no funciona. Bien. De hecho, sí reconoce el hover cuando tocan el elemento y sacan. Si lo tocan, se pinta. Si sacan el dedo, se despinta. ¿Sí? Pero ya están haciendo clic. Bien. Entonces, el hover es uno, pero existen otros, como por ejemplo link. ¿Sí? Aplica estilos cuando el enlace no ha sido visitado todavía. ¿Vieron que ustedes crean un enlace y los enlaces, si los crean de cero, aparecen con un color azul? ¿Sí? Bueno, ese color azul es el color que tienen por defecto los enlaces que no son visitados. Que yo lo puedo cambiar. Bien, si por ejemplo vengo acá, quiero un enlace que diga ir a Google, bien, vengo al sitio, recargo, dice ir a Google. ¿Sí? ¿Se ve? Está en violeta. ¿Por qué está en violeta? Porque yo ir a Google, creo que ya en mi navegador reconoce que lo tengo como 20 millones de veces, por todas las veces que lo expliqué. Recuerden que el navegador va guardando información de los enlaces visitados. Vamos a poner otra cosa. Ir a Temaiken. ¿Vale? HTTPS, dos puntos. Cargo y ir a Temaiken está azulito. ¿Ven? Ahora, si yo modifico la propiedad de este enlace, vamos a ponerle acá. Enlace, dos puntos link, color, no sé, deep pink. Fíjense que los no visitados, los que nunca hice clic, se van a ver así. Si yo hago clic sobre este elemento, me va a llevar a la página de Temaiken, que no sé si existe, por eso no la voy a... Bien. Pero fíjense que tampoco cambia el color, porque pues le estoy modificando su propiedad link. ¿Sí? Ahora bien, después tenemos visited, que es cuando un enlace fue visitado. Bien, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Si yo a este mismo enlace, link A, le pongo visited, lo que estoy haciendo es decirle color, vamos a ponerle aqua, bien, y le tendría que cancelar el link porque el link lo sobrescribe. Ahí, ¿ven? Color. ¿Ven que estoy haciendo clic y lo estoy visitando y cambia a rojo? ¿Sí? Entonces, acá tenemos que cuando el enlace sea visited, que lo podemos ver también acá ¿dónde está? Acá. ¿Sí?
visited. ¿Sí? Fíjense que me figura que está en aqua. Bien. Esté visitado. ¿Qué otro más tenemos? Bueno, el hover, el active, que es cuando cliqueamos sobre el elemento, es cuando estoy parado sobre el elemento estoy en active. Esto se vendría a ser más como pasa con los touch, ¿no? Son algunos. ¿Cuál es el que van a usar siempre? Y el único. Pregunta de examen, no mentira. El hover. ¿Sí? El hover es el que más van a usar toda su vida. ¿Por qué? Porque queremos señalar ese estado del elemento cuando alguien está encima. Después, todos los demás normalmente no se usan. ¿Por qué? Porque si yo tengo un enlace de navegación arriba, no quiero que esté cambiando de colores si alguien entró o no entró. Quiero que siempre tenga el mismo diseño, el mismo estilo, ¿no? Entonces, en algunos casos particulares puede ser de ayuda, pero en la mayoría no se usa. Bien, después tenemos pseudoclases para formularios. Bien, por ejemplo, .focus o .checked me van a ayudar. El focus es cuando me paro sobre un input, le puedo cambiar el estilo cuando estoy adentro del input, que es el focus. Y el checked es para los radio buttons y los checkbox, que es cuando están marcados. Le puedo cambiar el estilo cuando está marcado o cuando no. ¿Sí? Estos están buenos también y sirven para eso, para marcarle al usuario cuando estamos generando ese evento. ¿Bien? Bueno, además de las pseudoclases, tenemos lo que se llaman pseudoselectores. ¿Sí? Que acá es donde se empieza a complicar un poco el tema de los selectores. Hasta ahora vieron que yo usé combinación de etiquetas solas, clases solas, combinación de clases con etiquetas, se pueden combinar links también. ¿Sí? Bueno, esos pseudoselectores y también, bueno, algunos se consideran pseudoclases, ¿no? Acá tenemos estos que se consideran pseudoclases también. Pero lo que van a hacer es ayudarme a profundizar en mi selección. Por ejemplo, first child o last child me va a agarrar o el primer elemento o el último elemento de un conjunto de elementos hijos. Por ejemplo, acá tengo el párrafo y a todos los párrafos que sean primeros hijos de su contenedor, les voy a aplicar un estilo. Nosotros acá tenemos párrafos, ¿verdad? Tenemos todos estos párrafos. Entonces, vamos a ver. Con la etiqueta P. Todos los P que sean first child, ¿sí? Primeros hijos, les vamos a poner un color blue para que se destaque. Cargo y fíjense cómo el primer hijo es de color blue. Bien, este también se puso de color blue. ¿Por qué? Pues si nos fijamos, es el primer hijo de este div. Y este es el primer hijo de este div. Entonces se va cumpliendo la regla, ¿no? Si yo quisiera ser más específico para que no afecte podría decir que a todos los hijos, a todos los primeros, al primer párrafo del párrafo que está dentro de card data. ¿No? Acá sería mucho más específico, porque es solo el primer párrafo que está dentro de card data. ¿Bien? Entonces afecta a este y este no. Le pongo last child va a afectar al último. ¿Sí? Está bueno, porque a veces vieron que cuando le querés poner el estilo a algo muy puntual, venís y le pones una clase a este solito y le decís, bueno, párrafo único de data, ¿no? Entonces le pones una clase a ese solo para darle un estilo a ese solo. Cuando en realidad quizás con una de estas pseudoclases lo resolves. Vi que habían levantado la mano, sí. Ya estaba contestando. Hola, sí, yo quería preguntar que he seleccionado a veces dos clases, ¿no? Por ejemplo, .car, espacio .cardata, y no me toma las instrucciones. ¿Qué podrá hacer? Bien, ahí tenés que ver a qué elemento está apuntando efectivamente. Primero, no es lo mismo hacer .card espacio .cardata que hacer .card.cardata. Esto es distinto a esto. Bien, eso en primer lugar. Ah, Si vos haces esto, te va a buscar el elemento .card que además tenga la clase cardData. ¿Sí? Se juntan, es como el elemento que tenga las dos clases. En cambio, si vos haces así,
te va a buscar el elemento cardata que está dentro del elemento cardata. ¿Bien? Ahí Parecido, está. pero no es lo mismo. Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Qué Perfecto. otras Genial. pseudoclases Gracias. tenemos? No, por nada. Tenemos, además de first y last, tenemos NTH child. ¿Qué es NTH child? Agarrá el que yo te diga. Ni el primero ni el último. Agarrá el child que yo te diga. Entonces acá, por ejemplo, tenemos este selector, ¿no? B, la etiqueta B, que tenemos 3 ejemplos. Bien, y le dice, agarrá la etiqueta B que sea el hijo número 2. En el primer caso se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos 3B, la etiqueta B del medio es el segundo hijo. En el segundo caso también se cumple, porque tenemos 3 etiquetas, una A y 2B, pero la etiqueta B sigue siendo la segunda hija. De las 3, por más que no sean las 3 iguales, sigue siendo la segunda hija. Y en el tercer caso no se cumple. ¿Por qué? Porque si bien tenemos 3 etiquetas y hay 2B, el segundo hijo de esas 3 etiquetas es un A, no es un B. ¿Bien? Entonces acá lo que quiero que comprendan con el tema de los child, ¿sí? En el NTH child, es que es por etiquetas, o sea, es por cantidad de hijos, no por cantidad de etiquetas del mismo tipo. ¿Sí? Si yo, en este caso, last child fuese un span, ¿sí? Fíjense que ninguno de todos se pone en azul. No es que el último, antes del span, se pone en azul. Ninguno de todos los párrafos se pone en azul porque el último hijo de esta caja es un span, no es un párrafo. Bien. Acá lo que hay que traducir es agarrame el último hijo de esta caja si es un párrafo. Si no es un párrafo, no. Bien. Ahora, si acá hago, por ejemplo, NTH child y le digo que agarre el segundo párrafo, ¿sí? El segundo hijo párrafo va a agarrar el segundo hijo párrafo. Pero si este span pasa a ser el segundo hijo, ¿voy a tener un segundo hijo párrafo? No, el segundo hijo de esta caja va a ser span, no va a ser párrafo. Entonces, pierdo el selector. ¿Sí? Entonces, este selector es muy específico. Es para un elemento en particular y siempre y cuando coincida con la etiqueta que yo le estoy marcando. Y otra cosa que puedo hacer, que esto ya es muy flashero, está muy bueno, ¿sí? Es agarrar y ponerle acá, ¿cómo se llama? Como si fuera una ecuación, por ejemplo, 2n. ¿Sí? Entonces acá me va a hacer de uno en uno. ¿Por qué? Porque es cada 2 elementos. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Lo mismo puedo hacer si le pongo 3n. Va a ser cada 3 elementos. ¿Sí? Como acá tengo este solo, es 1, 2, 3, 1, 2 y no tengo más. ¿Bien? Después, si yo empiezo a repetir esto un montón de veces, fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿se ve? Y si quiero que empiece a partir del quinto, le pongo 5 más 3n. O creo que es 3n más 5. Ahí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y ahí empieza. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, entonces con NTH Child puedo generar selecciones re locas. Imagínense el poder que puede tener esto para crear animaciones, cuadrículas, banderas, qué sé yo, píxeles. Se pueden dibujar pixel art con esto. ¿Vieron los dibujos que son píxeles de distintos colores? Bueno, se pueden hacer con estas cosas. ¿Bien? Bien. Y después tengo even, que sería los pares, todos los elementos pares, y odd, en todos los impares. ¿Sí? ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si en el medio tengo en el medio de todos estos, uno de esos impares es un span? O cualquier otra cosa, no lo afecta. ¿Por qué? Porque es todos los párrafos, ¿sí? Que sean impares, pero si es span no es párrafo. ¿Vamos bien? Matemática. Pero bueno, sí, hay que ver un poco de matemática. ¿Qué otra cosa tenemos aparte de first child y NTH child? Tenemos first of type, last of type y NTH of type. Y acá sí funciona como el anterior no funcionaba. Que es, si yo pongo last of type,
¿sí? Last of type. Y el último es un span. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar y me va a agarrar el último del tipo párrafo. ¿Sí? Antes no pasaba, porque me agarraba el último hijo. Con off type agarra y dice, che, de este contenedor agarro todos los párrafos y selecciono el último. Bien. El último párrafo. Por más que la última etiqueta sea un span, yo quiero el último párrafo. Por eso es off type. Bien. Lo mismo pasa con first of type. Va a agarrar el primer párrafo. First of type. En este caso es este acá. Y lo mismo pasa con nth of type. nth nth of type. O sea, si yo le digo que 2n me va a ir agarrando de 2 en 2 de los párrafos. ¿Sí? Básicamente eso. Bien. Bueno, hasta acá pseudoclases. Pseudoelementos tenemos los que nos modifican ciertos elementos del contenido. Por ejemplo, si yo uso 2 puntos first letter, lo que puedo hacer es darle estilos a la primera letra de un párrafo. Selecciono un párrafo y le digo first letter y le puedo dar estilos a esa primera letra para ponerla así, como este estilo que está acá. Después tengo selection. Selection es para dar estilos. ¿Vieron cuando uno agarra y hace esto? ¿Sí? Bueno, yo puedo agarrar acá, sacar data. A ver si me funciona así, si es heredable. ¿Es color o es background color? Background color. A ver ahí. Parece que es con los párrafos. Bien. El color de fondo de la selección es rosa. Entonces pueden manipular eso si quisieran. ¿Qué otra cosa? Bueno, podemos cambiar ¿cómo se llama? La primera línea, el color de la primera línea. Y después tenemos before y after, que es para inventar contenido antes o después de la caja. Por ejemplo, acá tenemos la palabra inicio y la palabra contacto. Bien. Con before le vamos a poner estrellitas, con after le vamos a poner el monito. Entonces, antes y después de esa palabra le va a aparecer esos valores. Vieron que a veces nos pasa que tenemos, no sé, una caja con texto. ¿Sí? Tenemos texto. Y después acá, re loco, aparece de la nada una línea transversal que empieza acá y termina acá. Y vos decís, ¿dónde corno en toda la estructura del sitio hizo para que esta línea aparezca al final del párrafo y no empiece ni acá ni termine donde está el párrafo, sino que empiece acá y termine acá? Nada que ver. ¿No? Y que se pase por encima de todo. Bueno, eso es con un after o un before. Agarras el párrafo, le pones 2 puntos before, ¿sí? Le creas una línea, se puede hacer, y le decís que se posicione con position absolute en este lugar y listo. Ya está. Después podemos ver algunos ejemplos más adelante, es algo que no es funcional ahora, ¿sí? Pero más adelante nos puede llegar a servir. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a meterle que nos queda poquito tiempo y esta parte está muy, muy copada. ¿Sí? Transiciones. Las transiciones permiten manejar cómo cambia el valor de una o más propiedades en un periodo de tiempo. ¿Vieron el hover? Bueno, yo cuando hago hover sobre un elemento, esto es al momento, es instantáneo. ¿Sí? Bueno, yo con la transición puedo elegir cuánto va a tardar esa transición. De color naranja a color rojo, cuánto tiempo va a tardar. Bien, para que se vea más natural el movimiento. Bien, ese es un ejemplo. Entonces, para crear efectos de transiciones hay que especificar dos cosas. Primero, la propiedad CSS que queremos transicionar, en este caso sería el color de fondo. ¿Sí? Y después, la duración del efecto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la propiedad transition, que tiene todas estas propiedades que se pueden achicar o se pueden acotar en esta sola, que es transition. ¿Vieron como margen? Que margen tiene todos los lados, pero podés poner uno solo. Bueno, es lo mismo. Vos tenés todas estas que las podés achicar acá.
donde decís sobre qué querés accionar, o sea, sobre qué propiedad querés que se genere la transición, cuánto va a durar, acá el delay y acá el tipo de animación. Si querés que sea más rápido al principio, más lento al final, más lento al principio, más rápido al final, si querés que sea lineal. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá está sucediendo una animación en tiempo real. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo crear una cajita. O al revés, eh, vamos a agarrar card image, no, card, y le voy a decir que cuando haga hover, quiero que el width, el ancho, pase a 400 píxeles. ¿Sí? Yo hago esto, cuando vaya a mi card, ¿ven? Que se agranda. Voy a poner un poquito más, porque 400, 700. Entonces, Pikiti, ahí se agranda la card, ¿no? Ahora bien, yo puedo agarrar, vamos a borrar alguno de estos para que no quede tan grosero. Puedo agarrar y decirle que tenga un transition. Esa transición de 380 a 700 píxeles dure 3 segundos, por ejemplo. Que lo que quiero transicionar es la propiedad width, porque es lo que está cambiando. ¿Sí? Acá lo que estoy cambiando es el width. Bien. Y que quiero que la animación sea, la animación o la transición sea lineal. ¿Sí? Es decir, que vaya continuo en todo su cambio. Entonces, recargo y ahora, ¿ven? Tardó 3 segundos en agrandarse y se hizo de forma continuada. Si yo salgo, vuelve, vuelve en el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo la propiedad transition está afectando al evento with únicamente cuando hago hover. Si yo quiero que afecte cuando entro y cuando salgo, se la tengo que colocar directamente a la card real. ¿Sí? ¿Para qué? Para que afecte en todos los estados. Si yo recargo ahora, entro, se agranda despacito, salgo, se achica despacito. Bien. Entonces ahí puedo generar este efecto. Otro efecto que puedo hacer es cambiarle el color. Y le vamos a poner este gris. Pero ¿qué pasa? Yo lo que transicioné fue la propiedad width. O sea que el color, bueno, en realidad no es el color, es el background color. ¿Sí? El color cambia instantáneo. ¿Se ve? Pero el width no. El width tarda 3 segundos. ¿Por qué pasa eso? Porque la transición la coloqué sobre la propiedad width. Si yo quisiera, podría colocar, creo que es con coma, background, 2 segundos, is in out, que sea más rápido y más lento. ¿Ven? Tarda 2 segundos. Entonces, a cada una le estoy definiendo distintos tipos de transiciones. ¿Sí? O podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Quiero para todas, all, 2 segundos y lineal. Para todas las propiedades que cambian. ¿No? Recargo, todas tardan lo mismo y tienen el mismo efecto. ¿Sí? Eso es una transición. Lo puedo aplicar sobre distintas acciones del elemento. Ahora vamos a ver transformaciones. Transformación, por ejemplo, es rotar un elemento. Entonces puedo aplicar una transición cuando rota, o cuando se da vuelta, o cuando se agranda, cuando se achica. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. Transformaciones. Las transformaciones son aquellas propiedades CSS que me permiten deformar mis elementos CSS. ¿Sí? Hay distintos tipos de transformaciones. Acá conocemos algunas, ¿no? Rotate, que es rotar. Escalar es más grande, más chico. Skew, que significa sesgar. ¿Sí? Matrix, que es darle un efecto más 3D. Bueno, hay un montón. Nosotros vamos a aprender algunas. Acá, por ejemplo. Bueno, la propiedad que vamos a usar para hacer las transformaciones es transform. No tiene mucha ciencia. Sí, Carlitos, no te preocupes, después la subo. Entonces, la propiedad es transform. Y dentro de transform también vamos a tener otra propiedad llamada transform origin, que lo que nos va a permitir es elegir el punto de inicio de la
de la transformación. O sea, por ejemplo, esto está rotando, ¿no? Si yo quiero que rote sobre su propio eje, quiero que rote sobre este vértice, sobre este vértice, sobre este vértice, sobre este vértice. ¿Sí? Entonces el transform origin me deja elegir el vértice sobre el cual quiero que rote. ¿Mm? El transform me va a indicar qué tipo de transformación va a tener. Entonces vamos con scale, muy sencillo. Transform, scale, y le pasamos la proporción en el eje X y la proporción en el eje Y. ¿Cuánto querés que crezca en el eje X? ¿Cuánto querés que crezca en el eje Y? ¿Sí? Si yo estoy hablando de escala, y la escala le pongo 1, ¿cuánto equivale 1? 100%, el tamaño actual. ¿Sí? Si le pongo valores más grandes que 1, entonces se va a agrandar. Si acá puse escala 2, esto se va al doble tamaño. Y si le pongo valores entre 0 y 1, se va a achicar. Si le pongo 0.5, se va a la mitad. ¿Me siguen? Bien. Entonces vamos a agarrar nuestra card. Bien. Y sin transición, sin nada, sin hover, le vamos a poner transform. Le vamos a poner scale. Le voy a poner 0.5, 0.5. Acá, recargo y mi tarjetita se hizo más chiquita. En vez de 0.5 le pongo 3, va a ser 3 veces más grande. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hace el scale. Te agranda, te achica los elementos. Bien. ¿Puedo combinar esto con esto? Sí, obvio. Lo pongo acá. 5. Acá quiero, perdón, acá. Transform. Lo toquemos. ¿Sí? Le hago un transition a all que tarda un minuto, un 1,5. Cuando paso por encima, quiero que se achique. Cargo. ¿Ven? El efecto. ¿Vieron que a veces ustedes están en una página web y pasan por un elemento y se agranda a penitas? Como para marcarte que estás encima de ese elemento. ¿Sí ven? Eso. Así se logran esos efectos. ¿Qué más tenemos? Tenemos translate. Translate es para mover un elemento. Si tiene que ocupar un lugar, yo con translate hago que ocupe otro lugar distinto. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en vez de scale, le pongo translate. Le digo que se mueva. Creo que son acá, valores, ¿sí? 10 y 20. Entonces se va a mover en el eje, perdón, valores positivos te van a mover hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? Es decir, 10 hacia la derecha, 30 hacia abajo. Y los negativos te van a mover hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces ahora, yo vengo acá, recargo. Acá no me está tomando el translate, vamos a dejarlo acá sin transition. Ah, me faltan los píxeles, me parece. Ahí está, ¿ven? Ahí se movió. Vamos a ponerle 100 y 200. Para que sea más notorio. Recargamos, ¿ven? Ahí está, se movió. Pongo acá, en el hover, con el transito. Lo que va a hacer es que cuando yo pase por encima, se me mueve. Más tenemos rotate, ¿sí? Rotate bastante sencillo, le indico rotate y la cantidad de grados, y es la cantidad de grados que va a rotar. Bien. Acá, rotate grados. Cargo, rota 170 grados. ¿Sí? Le pongo el transform origin. Acá, transform origin. Ponemos left, por ejemplo. Va a empezar a rotar desde este punto de la izquierda. ¿Sí? Le pongo left top, creo que es. Va a empezar a rotar desde este punto. ¿Eh? Entonces con el transform origin puedo indicar desde qué punto se va a hacer la animación. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos, por ejemplo, skew,
con skew lo que va a pasar es que se va a sesgar el elemento, esto es como que lo tuerce. Esta creo que es de las que menos uso, pero en algunos casos para dar funciones de perspectiva nos puede llegar a servir. Y bueno, eso es todo respecto a lo que son las transformaciones básicas. Si nosotros vamos a W3 Schools, vamos a encontrar muchas más. No muchas más, en realidad. O sea, son las mismas, pero de distintas aplicaciones. Acá vamos a buscar Transforms. Transforms SS. Vamos a dar algunos ejemplos. Y acá abajo vamos a tener toda la lista de transformaciones que podemos hacer. Pero fíjense que son básicamente las mismas. Yo les mostré Rotate, porque Rotate te deja rotar sobre un mismo eje, pero puedes elegir rotar sobre el eje X o sobre el eje Y. Scale lo mismo, te deja rotar sobre ambos ejes o sobre el eje X, sobre el eje Y, o también sobre el eje Z, por eso también tenés Scale 3D. O sea, son las mismas propiedades, pero son más específicas. ¿Sí? Siguen siendo las mismas. Bien. Animaciones. Y con esto ya como que tenemos las propiedades necesarias para empezar a crear dinamismo en un sitio. Después, con estas propiedades se puede hacer magia. Depende mucho de la creatividad de cada persona. Ahora les voy a mostrar una animación que se hace con estas propiedades, ¿no? Pero bueno, animaciones. ¿Qué significa una animación? Piénsenlo como una transformación o una transición, pero en distintos cuadros de tiempo. Es decir, yo hasta ahora, hasta que no pasaba por encima de la tarjeta, no se activaba el evento, ¿sí? Con una animación yo puedo hacer que esto suceda sin que yo lo esté manipulando. ¿Bien? O sea, que pase solo. Esa es una animación. Pero las animaciones lo que tienen es que yo las tengo que crear. Es decir, voy a crear un bloque de animación y después la voy a usar sobre un elemento. Para eso tengo que usar algo conocido como los keyframes, que es crear un cuadro por cuadro de un evento. Es decir, movete 10 píxeles para la izquierda, después movete 50 píxeles para la derecha, después hace esta otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo puedo crear una animación. Acá, vamos a poner @keyframe. Lo que se usa mucho en Media Query en Responsive son los Media Queries. Los keyframes te van a servir para crear animaciones independientemente de si es responsive o no. Lo que sí te puede llegar a servir en Responsive es las transformaciones, la parte de la escala. Porque podés achicar elementos. ¿Sí? Bien, entonces acá en keyframes le vamos a poner péndulo. La animación la vamos a llamar péndulo. Y si se fijan, yo acá le había puesto un transform de 170 grados a cart hover. Y le vamos a decir en esta animación que desde el 0%, o sea, desde el inicio, quiero que empiece una rotación de 170 grados. Bien. Transform origin le vamos a poner acá lo mismo, left top. Le vamos a sacar a esto. ¿No? Bien. Entonces ahora le digo que quiero que tenga una 170 grados. Después quiero que al 50% de la animación tenga un rote menos 50 grados, es decir, que vuelva. Bien. Y después, al final, bueno, en realidad acá podríamos ponerle al 25%. 5%. Vaya de vuelta a 170. Y acá que vuelva a 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda esto. Voy a usar los keyframe péndulo acá. Voy a poner transform. Sacar. Transform no, perdón, animation. Y en animation voy a usar péndulo. ¿Sí? Péndulo quiero que dure 3 segundos. Y bueno, tenemos más propiedades para elegir acá, que son, el nombre de la animación es péndulo, ¿sí? El tiempo que va a durar, el tiempo que quiero que espere antes de empezar. El timing function vendría a ser esto de si es lineal o es con pasos o es más rápido o más lento. La dirección, si quiero que vaya en sentido horario o no. Y la cantidad de veces que se tiene que repetir.
Entonces acá, por ejemplo, le puedo poner péndulo is in out. Le voy a decir que sea finito, ¿no? Entonces ahora yo recargo mi página. ¿Ven? Tenemos esa animación que es eterna. Va a estar todo el tiempo en mi página. Como que es un péndulo medio raro, me salió. Yo lo que quería es que vaya así, así. Pero bueno, hay que estar calculando los grados y todo. Ahora, ahí le puse infinito. Si yo quiero que sea una sola vez, le pongo 1. Y ahí recargo, lo va a hacer una vez. Aquí está. Y si quiero que pase a los 10 segundos de entrar, no, 10 segundos es un montón. Vamos a poner 5 segundos de arrancar la página. Van a ver que espera 5 segundos. Arranca la animación y corta. Entonces, esto está bueno, pero no nos resuelve el problema principal que es el que todos queremos. Que, ¿cuándo queremos que una animación suceda? Sitio. ¿Cuándo vemos la animación nosotros siempre? Cuando llegamos al Apenas elemento. inicia la página. No, a ver, si lo hacemos apenas inicia la página y este elemento está abajo de todo, no vamos a ver nunca la animación. Nos la vamos a perder. ¿Sí? Porque esto no tiene tiempo. O sea, empieza cuando vos le dijiste que empiece. ¿Sí? Si le pusiste delay, va a esperar el delay y puede que el cliente no haya llegado hasta esa parte. ¿Sí? Y si no le pusiste ningún delay, va a empezar en el momento en el que arranque la página. Entonces, por ejemplo, acá. Yo llego acá abajo, ¿ven? Acá, esta animación de acá, que aparece de costadito. Esto, ¿cuándo pasó? Pasó cuando yo estaba haciendo scroll y llegué ahí. ¿Eso se puede hacer únicamente con las herramientas CSS que acabamos de conocer? No. Es las herramientas CSS que acabamos de conocer con JavaScript. ¿Por qué? Porque con JavaScript podemos saber en qué momento de scroll está el usuario y activar la animación a partir de ese momento. ¿Bien? Ahora, para su tranquilidad, existen librerías que vamos a conocer más adelante cuando veamos JavaScript que nos permiten poner animaciones, ¿bien? Sin tener que estar creándolas de cero. Bien. Ari, sí. Estás muteado, me parece. Ari, ¿querés dejar la consulta por el chat? Tienes ganas de hablar, desmuteate y lo vemos. Bien, entonces, las animaciones estas nos sirven para crear las animaciones, lo que queremos que haga el elemento, pero después con JavaScript podemos manipular en qué momento se va a disparar esa animación. ¿Me siguen? Acá le creamos algo súper random, ¿sí? Que es que el Pikachu haga una cosa re loca, pero con las animaciones podemos lograr cosas como esta, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, se los paso acá por el chat. Es tener el texto en perspectiva parecido al del evento de las galaxias y a la guerra de las galaxias, que va pasando y se va escondiendo en el fondo. ¿Bien? Si se fijan, acá está el CSS. Bueno, hay que entender también que usa posicionamientos relativos. Todo lo que estuvimos viendo de la clase de hoy lo usa acá para crear esta animación. No usa nada de JavaScript, es todo CSS. Bien. Y usa todas las propiedades que estuvimos viendo hoy conjuntas. Entonces, por eso les digo, con las propiedades que aprendimos hoy, tienen lo que necesitan para empezar a crear animaciones. Ahora, ¿de qué va a depender? De la práctica y de la creatividad que uno tenga para manipular estos elementos y crear esas animaciones. En el 80% de los casos, al principio, vamos a buscar animaciones ya creadas y las vamos a replicar en nuestro sitio, que es lo más común. ¿Sí? Después, con el tiempo, nos empezamos a poner quisquillosos y las empezamos a crear nosotros. ¿Bien? Bueno. Creo que no me quedó más nada. Perdón los 7 minutos que nos pasamos. Saben que me gusta darlo todo. Patri, decime. Sí, te quiero consultar porque yo comencé ayer y me tengo que poner al día con todo. ¿Cuánto tiempo quedan grabadas las clases que tengo para ver? No hay tiempo indefinido. No hay tiempo definido. Es más, de hecho yo antes las guardaba en Drive y lo que me pasaba es que entre comisión y comisión las tenía que sacar porque no me daba el espacio. Ahora como las estoy subiendo a YouTube no tengo límite, así que... Gracias, chicos. Bueno, si no hay consulta, yo tengo una duda, pero es aparte de la clase. ¿Ok? Bueno, dale.
Nada, chicos, me quedo con los que tengan dudas, los que no pueden ir a descansar tranquilos. Ahora, apenas termina esta clase, subo las otras.